Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión llamada El respeto de los derechos humanos en las zonas francas de América Latina. Mi nombre es Diana Figueroa y soy representante para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Me da un enorme gusto poder dedicar un espacio dentro de esta sexta edición del Foro Regional sobre las Empresas y los Derechos Humanos para hablar de un tema poco abordado hasta el momento en América Latina, que sin embargo tiene una gran repercusión en la vida económica y el respeto de los derechos humanos en muchos países de la región. Me refiero a las zonas francas, que también se les conoce como zonas económicas especiales, zonas de libre comercio, zonas de exportación, puertos libres, entre otros nombres. Estos son espacios territoriales delimitados donde los gobiernos establecen regímenes tributarios y de actividad económica normalmente exenta de impuestos, ya sea la importación o a la exportación, o con tasas bastante bajas de ellos. Aunque las zonas francas se diferencian entre sí en todo el mundo, tienen en común que suelen ser estrategias de los gobiernos para promover el desarrollo económico. Probablemente hayamos escuchado de zonas francas de gran impacto mundial, como Hong Kong, Guangzhou y Shenzhen, el Silicon Valley de China, la propia ciudad-estado de Singapur, que goza de los niveles de vida más altos en el mundo, Dubái en los Emiratos Árabes Unidos y múltiples localidades en Europa. Quizá conocemos un poco menos sobre las zonas francas en América Latina. Entre ellas podemos mencionar Iquique en Chile, Iguazú, que es compartida por Brasil, Paraguay y Argentina, la capital de Colombia, Bogotá, La Plata en Argentina, Manaus en el noroeste de Brasil, Colón en Panamá y varias en Costa Rica, Uruguay y el sureste de México. Todas entre sí presentan grados de desarrollo económico y humano distinto, que nos da un mensaje mixto. Y este es en que, en la medida en que exista la voluntad política, las zonas francas pueden ser una experiencia positiva para la población en los ámbitos económico, social y ambiental. Seguramente podemos recordar un caso especialmente fuerte de nuestra región que mostró uno de los efectos más adversos de la operación de un tipo de zona franca. Es el caso de la instalación de zonas de maquiladora en el norte de México para la integración económica en el marco del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Especialmente el caso de Ciudad Juárez recorrió el mundo en los años 90, no solamente por las condiciones de precariedad laboral extrema, sino también por el grado de violencia ejercida contra las mujeres trabajadoras. En el contexto actual, la coincidencia de la pandemia del COVID-19 y el 10º aniversario de los principios rectores enmarca aún más la urgencia de que las estrategias de recuperación económica tengan a las personas en el centro de la toma de decisión y consideren los aprendizajes y desafíos que una década de promoción y creación de plataformas de diálogo y discusión nos ha dejado. Para conversar sobre esto, el día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañen dos panelistas para compartir experiencias actuales de zonas francas en Colombia y en Honduras. Por un lado nos acompaña Ángela León González de Colombia, quien es promotora de la iniciativa Ahorro Etnocomunitario, Desarrollo y Oportunidad y que también brinda apoyo psicosocial para el Comité por la Defensa del Territorio Afro-Nortecaucano. También nos acompaña Pedro Landa, coordinador de proyectos de la Plataforma Internacional contra la Impunidad y que en esta ocasión también representa al Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras. Nos acompaña también Dante Peche, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y director ejecutivo del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y finalmente, también nos acompaña Elena Espinosa, que es especialista senior de Asuntos Sociales de los Principios de Inversión Responsable. El panel consistirá en una serie de rondas de preguntas que abordará distintos aspectos de las zonas francas y su vínculo con los derechos humanos y las responsabilidades del Estado, las empresas y los inversionistas. Para una primera ronda de preguntas abordaremos el tema de las zonas francas, los derechos humanos y el COVID-19. Y ahora, bueno, yo solicitaría que nuestros 4 panelistas puedan estar visibles en la pantalla para que puedan responder a esta primera ronda de preguntas. La primera pregunta para todos es, ¿qué relación existe entre los derechos humanos y las zonas francas? ¿Cuál es la importancia que tiene implementar los estándares de derechos humanos en estas zonas económicas especiales? ¿Podemos empezar contigo, por favor, Dante? Claro, muchas gracias, Diana, por la invitación.
Lo voy a plantear de la siguiente manera. El grupo de trabajo del cual yo formo parte nos hemos pronunciado sobre zonas francas o zonas económicas especiales desde dos ángulos, haciendo una homologación de estas zonas especiales como si fueran una empresa estatal. Y luego nos hemos pronunciado en las visitas que hemos hecho a países, por ejemplo en Tailandia o por ejemplo en Honduras, respecto, y también en México, sobre las zonas francas o zonas especiales. También en Brasil, y lo mencionamos. Lo primero que quisiera decir es sobre empresas estatales. Nuestro ejercicio, y cuando pensamos en una zona franca, lo pensamos como si fuera una empresa estatal. ¿Eso qué significa? En los principios rectores, eso está expresado en el principio 4, donde se espera que las empresas estatales hagan un esfuerzo especial o un esfuerzo adicional por incorporar los principios rectores, la debida diligencia, etcétera, en su gestión. En la práctica, ¿qué significa? Que una zona franca es una expresión de voluntad política, tal como se expresa su comportamiento, las políticas que tiene, la forma de actuar, se homologa a empresa estatal. Es decir, champion o líder o pionero en debida diligencia. Champion, líder o pionero en asegurar el respeto a los derechos humanos, de ser transparente, de dialogar, de evitar y mitigar impactos negativos, de proveer remedio o remediación cuando hay impactos negativos, cuando la prevención falla. Eso es la primera observación, la homologación. Y por lo tanto, cuando uno mira el comportamiento de una zona franca, no es el lejano oeste, no es una zona, digamos, donde no existe Estado. La zona franca en sí misma, como ente jurídico, es una expresión estatal. Y por lo tanto homologado a lo que debiera ser una empresa estatal, y para eso nuestro reporte sobre empresas estatales sería la referencia, porque ahí donde está planteado qué es lo que debería ser una empresa estatal y por analogía, qué es lo que debería ser la zona franca como ente jurídico. Eso es la primera cosa. Lo segundo cosa es que, tal como tú planteabas, Diana, hay un espectro de zonas francas o de zonas de interés especial o zonas especiales, donde hay un mix de resultados. Hay lugares donde los resultados han sido razonablemente buenos o exitosos. Digamos, en China, prácticamente todas las ciudades hoy día industriales de China se inauguraron como zonas francas o zonas económicas especiales, donde se concentraban esfuerzos públicos de servicios, de, digamos, de instituciones del Estado, de presencia del Estado, de una manera sólida que permitiera activar una actividad económica. Y eso no significa que el Estado cree una zona y se lava las manos y se desaparece. Al revés, es el actor principal, el que la constituye y el que la impulsa, el que la facilita, el que la guía. Pero también son zonas donde se generan, entre comillas, privilegios o beneficios especiales para los que operan en ellas, que no pueden, desde sentido común, no pueden estar exentos de obligaciones. Es decir, si yo estoy recibiendo beneficios y no tengo ninguna obligación, es un absurdo, es como un ridículo. Y lo obvio que ocurre en una zona especial es que tanto como se concentran beneficios y presencia del Estado, se concentran obligaciones de cumplir la ley. Es decir, cumplir con las normas internacionales de comportamiento y cumplir las leyes nacionales, que en muchas partes del mundo no se cumplen bien o se cumplen mal o no se respetan, pero en un lugar donde el Estado protege y asegura el conjunto de servicios del Estado, todos juntos y todos disponibles, es obviamente un lugar natural para esperar el cumplimiento estricto, mínimo, de las obligaciones que impone la ley. Finalmente, quisiera destacar los casos que ya a mí me ha tocado mirar y son los que nos hemos pronunciado. Una zona en Tailandia, en frontera con Camboya, donde la puerta da hacia Camboya y donde entran todos los días trabajadores de Camboya en formas modernas de esclavitud, y al final del día salen hacia Camboya. Es decir, entran a la zona especial a trabajar y al final del día entran a un país y al final del día salen del país. Ya, eso nosotros lo planteamos claramente como una aberración, como algo absurdo, desde el punto de vista de cómo organizar una estructura, porque en definitiva se organiza para que los empresarios en este caso tengan mano de obra hiperbarata, donde en el fondo no existe el Estado de Derecho,
ni para aquellos que entran por el día y salen. También me ha tocado conocer las maquiladoras en Chihuahua, donde los ejecutivos de las empresas viven en Estados Unidos y los trabajadores de las empresas viven en Chihuahua, y tienen este pase especial para cruzar por el día, y entonces tienen los que ganan más plata, tienen sus familias en el lado norteamericano, los que ganan menos plata tienen su familia en el lado mexicano. De nuevo, suena como absurdo, porque suena tremendamente desequilibrado. Y en el caso de Honduras, nos tocó no visitar una zona económica especial, en el caso de San Pedro Sula, pero sí dialogar con trabajadores. ¿Y qué es lo que nos dijeron ellos? En un estado casi fallido, en un estado con problemas de Estado de Derecho graves, dentro de todo y a pesar de todo, en esta zona económica especial hay un mejor respeto a los derechos laborales. Existen algunas formas de sindicalización en algunas empresas. Los trabajadores no están completamente, digamos, a su suerte, sin que exista Estado de Derecho. Es decir, aún en un contexto complejo como el de Centroamérica o partes de Centroamérica, donde sabemos que el Estado de Derecho tiene graves dificultades en su implementación y ejecución, aún en esas circunstancias es posible, a pesar de todo, de tener algunos espacios de esperanza, de que es posible tener espacios de mejora. Y lo que ellos nos decían es la concentración de esfuerzos que se hace en un territorio específico asociado a una zona económica especial es una oportunidad no solo para garantizar digamos, derechos a las empresas, sino que también para garantizar derechos a los trabajadores que trabajan para esas empresas, de manera que el Estado de Derecho, si bien es muy difícil en todo el país que sea respetado, al menos hagámoslo respetar en estos espacios específicos de la mejor manera posible. Y eso a mí me dejó con una sensación mixta, pero yo diría, en el contexto general de precariedad institucional, por lo menos daba un espacio de esperanza de que existiendo un poquito mayor voluntad política del gobierno y un poquito mayor voluntad política de las empresas, sí es posible generar condiciones de mejoras objetivas para unos y otros, y eso fue lo que me tocó observar en Honduras. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Dante, por esta, creo que es una introducción muy completa en el tema. Y ahora, bueno, vamos a pasarle la palabra a Ángela para que nos pueda compartir su perspectiva sobre la relación que existe entre los derechos humanos y las zonas francas en Colombia. Bueno, primero que todo, muy importante, buenos días, gracias por la invitación. Es muy importante lo que decía el compañero Dante, hace una introducción muy importante a lo que es la zona franca, que es un espacio fiscal que debe tener unas condiciones, pero aquí en Colombia o especialmente en el norte del Cauca, desde la experiencia que nosotros conocemos, se puede decir que esto no es una relación muy amistosa, que van como en contravía los derechos humanos de las comunidades y de los trabajadores y las empresas. ¿Por qué? Porque aquí se evidencia que ha habido una violación sistemática de derechos humanos, empezando desde el tema de que aquí alrededor de la zona franca, el norte del Cauca, en su mayoría somos poblaciones afrodescendientes. Y por eso la ley 70 faculta el tema de la consulta libre e informada y eso no se dio. También se han afectado fuertemente las prácticas ancestrales de las comunidades porque en una investigación que se hizo desde la escuela del grupo Semilla Casilda Condumí se evidenció que antes había muchos peces en el agua hace unos aproximadamente 28 años, pero después de la ley PAES ya toda esa variedad de peces desapareció. También pues han acaparado el agua, la tierra, la libre movilidad por el territorio, entonces eso nos ha afectado fuertemente a las dinámicas comunitarias y sociales de nuestro territorio. Se evidencia que el río, antes sobre el río era navegable y ahora pues ya tenemos prácticamente, por decirlo de alguna manera, un caño. Entonces se ve como, aunque este no es el deber ser, yo analizo que las zonas francas aquí en Colombia, especialmente en el norte del Cauca, solo son ese espacio territorial donde se asientan las empresas.
pero los derechos humanos prácticamente que no se ven, no se respetan. Y sería súper importante pues que esos estándares se dieran. ¿Por qué? Porque esto permite pues hacer una evaluación real de los impactos y que realmente pues los encargados como la CRC acá en el norte del Cauca hicieran la vigilancia, porque nos damos cuenta o con la investigación se evidenció que los desechos tóxicos de algunas empresas y de la zona franca los vierten en el río. Y esto es como una dicotomía, una disonancia, porque ellos son los que mayormente se benefician del río Falo, que es el mayor afluente del río Cauca, pero son quienes, en otras palabras, le han quitado la vida a este río y junto con ellas a las comunidades. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángela, por compartirnos todos estos efectos que están teniendo las zonas francas y también la actividad empresarial en el norte del Cauca. Me gustaría ahora que pudiera compartirnos un poco, Pedro, sobre la experiencia en Honduras, que un poco ya ha comentado Dante, pero quizá desde la perspectiva desde la sociedad civil. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Diana. Tal como lo decías en la introducción, las zonas francas en Honduras comenzaron pues en la década de los 80 bajo 3 regímenes especiales que eran las zonas de libre importación, las zonas de importación temporal y los regímenes de importación temporal. Todos ellos incluían pues exoneraciones fiscales e inclusive en sus primeras fases se prohibía el derecho a la sindicalización. Habían jornadas extenuantes de trabajo, sobre todo de mujeres de las zonas rurales, que iban desde 12 hasta 18 horas. También limitados tiempos de descanso de 15 minutos nada más. Les obligaban a estar de pie y a veces inclusive para que no fueran al baño les utilizaban pañales hospitalarios, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que Dante pudo conversar hoy con los empleados y trabajadores han sido conquistas de los mismos trabajadores de los sindicatos, no han sido concesiones de las empresas ni concesiones de los estados, sino que ha sido un proceso progresivo de conquistas, pero aún siguen dándose ciertas irregularidades y violaciones. Eso en primer lugar, no señalar de que lo que sucede en Honduras ha sido un proceso de conquista progresiva de derechos, sobre todo de las mujeres, que es la mano de obra que más se emplea en estas zonas de empleo, que son zonas maquiladoras y manufactureras. Lo que quiero mencionar es el tema de la nueva versión de las zonas de empleo y desarrollo económico que surgió en medio del golpe de Estado, fue declarada inconstitucionalmente en su primera versión. Luego, en una segunda reedición, también fue aprobada, pero para lograr eso se tuvo que destituir a 5 de los 6 magistrados de la sala de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que nacen con severos vicios de inconstitucionalidad. ¿Y esto por qué? Porque esta nueva versión de la sede implica la entrega total de la soberanía y del gobierno, ¿no? Porque les da autonomía administrativa, les da la potestad de crear su propio sistema de gobierno, un régimen especial fiscal, su propio sistema de impartición de justicia específicamente. Entonces, esto distorsiona todo lo que es la economía nacional, genera un régimen totalmente dispar e inequitativo, y esto pues tiene que ver con el tema de que no se adapta o no está obligada a adaptar las obligaciones de convencionalidad que señalaba Dante, porque precisamente ellos tienen su propio estatus jurídico como microestados, ¿no? Y tienen la posibilidad de extenderse, tal como lo pudimos ver el día de ayer. Hubo una declaratoria pública donde la zona que visitó Dante en Choloma pues estaba anexando territorios a lo originalmente concesionado, es decir, tienen la posibilidad de crecer infinitamente, ¿no? Eso es un poco lo que podría señalar de los principales abusos que se siguen cometiendo, aunque hay muchos más. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, finalmente, Elena, ¿nos podrías compartir también tu perspectiva, quizá desde el punto de vista de los inversionistas? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación y la participación en este panel. Bueno, por parte de los inversionistas, como ya Dante había mencionado, es la misma responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
Y nuevamente insisto en todos los paneles a los que me uno que esto es independiente de los estados, de la relación que tienen los estados de proteger los derechos humanos. En este sentido, o sea, los inversionistas también tienen una responsabilidad en cuanto a lo que sucede no solo en las zonas francas, sino en cualquier otra zona donde ellos tengan inversiones. En mi opinión, lo que proponen Ángela y Pedro es un ejemplo del fallo de la debida diligencia, que es parte de los principios rectores. Esto es importante que no solo las empresas, sino los inversionistas sean capaces de hacer esta debida diligencia y entender cuáles de las empresas en las que tienen en sus portafolios pues participan en diferentes zonas francas y cuáles son y al mismo tiempo cuáles pueden ser los riesgos reales y potenciales de la violación de los derechos humanos. Y en ese sentido también entender, bueno, cuál es su relación con estas empresas y cuál es el nivel de apalancamiento que ellos tienen para poder crear cambios en la conducta de empresas. Por ejemplo, inversionistas de renta variable tendrán mecanismos más directos para influir mediante actividades de administración y derecho de voto por representación. Entonces será un poquito menos directo en las actividades de las empresas, pero pueden tener cierta influencia a través del voto por representación que sucede todos los años en las empresas que están listadas en diferentes bolsas de valores. Los inversionistas de capital privado que tienen cargos en las juntas directivas tienen mayor influencia directa y esto puede incluir incluso sustituir a la administración si ellos consideran que la administración pues no ha tomado las acciones necesarias para hacer la debida diligencia o para mitigar los riesgos sobre las violaciones de derechos humanos. Y, por ejemplo, cuando se habla de que son empresas estatales las que manejan las que manejan los negocios en las zonas francas, pues los titulares de bonos soberanos, o sea, los inversionistas que tienen titulares de bonos soberanos tienen una influencia limitada, pero y están restringidos por las entidades soberanas. Pero en este caso, entonces los inversionistas tienen que considerar los resultados negativos antes de invertir y retirar su inversión si ellos consideran que no hay un avance en las condiciones que ellos quisieran ver en cuanto a los derechos humanos. Y los inversionistas de activos y líquidos pues tendrán también un apalancamiento limitado, incluso una vez que hayan invertido, pero entonces deben prestar más atención a identificar los riesgos en materia de derechos humanos y articular estas expectativas previo a realizar la inversión. Entonces, en este sentido, es hacer ese proceso de debida diligencia, entender qué clases de activos tienen relación con las zonas francas y en ese sentido entender qué nivel de apalancamiento los inversionistas tienen sobre las conductas de estas empresas. Y si el apalancamiento es limitado, ellos deberían tener estrategias para aumentar ese apalancamiento. Y en muchos casos lo que pueden hacer es colaborar con otros inversionistas para incrementar ese apalancamiento y presionar a las empresas para tener ese cambio de conducta y de prácticas en las zonas. Y si no, pues entonces también tienen la oportunidad de decidir si necesitan retirar su inversión. Pero cabe destacar que retirar la inversión no necesariamente puede tener impactos positivos, sino que puede ser incluso peor que mantener la inversión. Pero en todo sentido, los inversionistas tienen que tratar de ser proactivos en mejorar las situaciones en donde se conocen, sobre todo donde hay riesgos y donde se han manifestado o actualizado los riesgos de derechos humanos. Muchas gracias, Elena. Muy, muy interesante. Creo que podríamos ahondar un poquito más sobre todos estos elementos que nos compartes, que a lo mejor para muchos de nosotros podrán ser muy nuevos y creo que valdría la pena que pudiéramos profundizar un poquito. Ahora me gustaría pedir a Pedro y a Ángela si, bueno, ya del panorama que nos han compartido de Colombia y de Honduras, si nos podrían decir si durante la pandemia del COVID-19 han observado que hay ciertos retos o desafíos que han aumentado en las zonas francas o en las operaciones de las empresas en las zonas francas o el comportamiento del Estado, y si también pues las zonas francas han servido de alguna forma como de estrategia económica del Estado, como una forma de recuperación económica para responder a la pandemia. Primero Pedro y después Ángela.
No te escuchamos, Pedro. Creo que hay que activar el micrófono. Decía que durante el 2019 y 2020 las zonas francas adquirieron un régimen de actividad esencial, lo que les permitía seguir operando aún en medio de la pandemia. Existieron muchas denuncias en las zonas manufactureras que no habían pues las medidas básicas de control sanitario y de bioseguridad, inclusive en unas zonas que han sido declaradas reservas mineras fiscales también se obligaba a los trabajadores a trabajar sin normas de seguridad, pero además se produjo un enorme despido o suspensión laboral amparándose en el Código de Trabajo que afectó directamente a los trabajadores durante por lo menos 8 meses del año 2020 al perder sus ingresos. Por otro lado, se asistió a una excesiva militarización y confrontación por parte de la Policía Nacional, porque ese es otro de los rasgos que estamos viviendo en este estado, que es la militarización de la seguridad pública y el uso excesivo de la fuerza en el desalojo de manifestaciones cuando los trabajadores salían a protestar por la necesidad de un empleo, ¿no? Ahora, con la nueva versión de la sede, a lo que hemos asistido es ya al tema de desalojos, expropiaciones, amenazas a la población y ultimátum diciéndole que tienen tanto plazo para desalojar, porque si no, la policía los va a desalojar porque ellos ya son dueños de esa zona. Eso está sucediendo sobre todo en la zona Orquídea, en el sur del país. Y en segundo lugar está también el tema de que hay una campaña agresiva por parte del Estado para promover las zonas de empleo, ¿verdad? Hablando de empleos que son empleos temporales que se utilizan de manera intensiva en la fase de construcción de la infraestructura, pero luego operan con una mano de obra pues muy limitada y reducida, ¿no? Es decir, la ilusión del empleo, que es lo que venden para legitimarse, también sigue siendo pues una situación muy irregular. En tercer lugar, otro desafío es el tema de la competencia desigual que genera, porque al estar exentos de cualquier tipo de exoneraciones, impuestos y manejar su propio régimen tributario, lo que generan pues es la inequidad tributaria, violentando pues el derecho humano a la igualdad de las partes, ¿no? Y al principio de justicia distributiva de que el que más gana más paga. Aquí es al revés, ¿no? El que más gana no paga absolutamente nada. Y finalmente el tema de la enorme movilidad que existe de la población de las comunidades rurales hacia los centros donde se ubican las maquilas, ¿verdad? Para búsqueda de empleo uno puede ver cientos de personas todos los días tratando de obtener un empleo porque los empleos que hay ahora son laborales, son temporales de 3 a 5 meses, ¿verdad? Para no generar obligaciones hacia los trabajadores. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy relevante y me parece muy grave todos estos elementos que mencionas y sin duda pues está totalmente se refleja esta situación totalmente en las múltiples protestas que se han visto en Honduras, pues ya hubo una, de hecho, creo, en esta semana todavía, pero también en los últimos meses. Ángela, por favor, ¿nos puedes compartir los desafíos que has visto durante la pandemia en el norte del Cauca en relación a las zonas francas? Yo creo que yo no voy a hablar un poco de esos desafíos porque creo que no es relevante hablar de ello. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque hablamos de reactivación económica desde la pandemia, pero desde antes de la pandemia vemos que al igual que en Honduras se vienen presentando esto. Trabajos tercerizados de manera precaria, mano de obra barata. Nos decían en algún tiempo que es que no contratan el personal de la zona porque no estaba calificado. Entonces se empezaron a traer ofertas institucionales para formar a la gente en masa en determinados temas y ni así se cumple la promesa, porque como decía Pedro, pues la promesa es que si se instalan las zonas francas en cierto territorio, el empleo y las condiciones de vida van a mejorar,
pero en la práctica no lo hemos reflejado de esa manera. Acá en el norte del Cauca, pues las actividades económicas se dan a partir de la informalidad, de la venta de minutos, boletas y demás. Entonces, hablar de reactivación económica desde la zona franca creo que no sería muy coherente y no obedecería a las realidades sociales de los territorios. Entonces, yo siempre me he preguntado la reactivación económica para quién es, porque vemos que en las comunidades eso no se refleja de ninguna manera y siempre hemos venido tratando con este flagelo, ¿no? Desde hace año y medio, 2 años que venimos afectados por la pandemia del COVID-19. Esto es una problemática que viene desde atrás. Se han sacado leyes como la del primer empleo, otras leyes que supuestamente pues, favorecen a las comunidades, pero no es así. Acá la población afronortecaucana se ha manifestado, incluso no sé si conoce, que hubo un paro el 18 de abril en Colombia y aquí en la zona donde se ubica la zona franca, pues cerraron las vías con las problemáticas nacionales, que era la reforma tributaria, pero también los jóvenes cansados de esas falsas promesas decidieron cerrar una zona muy importante aquí que comunica la zona franca. Y entonces lo que hubo fue como una manipulación de las empresas que primero nos reprimieron con fuerza pública. Segundo, pues se ve que la fuerza pública trabaja es en función de cuidar los intereses de terceros y no es de las comunidades, porque aquí en la zona franca, muy cerca donde yo habito, hay una base militar que cuida solo a las empresas y la seguridad en el resto de los sectores no se ve. Y la falsa, pues como la falsa alarma o la manipulación, es que le decían a la gente que no tenía derecho a la protesta social porque estaba afectando los intereses de las empresas y que si se extendía más el paro y las manifestaciones que los jóvenes hacíamos exigencia en estos momentos, pues lo que iban a hacer era cerrar las empresas y todas iban a recoger y pues que las comunidades iban a quedar sin empleo. Entonces yo creo que esa reactivación económica para quién es. Y como lo decía el compañero Pedro, acá prácticamente toda la pandemia, a las zonas francas o las empresas han trabajado común y corriente, sin importarle mayormente la vida humana, sino ese capital económico que ellos protegen o propenden. Entonces, siempre que estoy en algún espacio hago la pregunta de desarrollo para quién. Aquí la cambiaré un poco en el sentido de decir reactivación económica para quién o para quiénes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángela, por compartirnos estas continuidades que se observan en las zonas francas por la pandemia del COVID-19. Y me parece muy, muy relevante esta pregunta que haces, ¿no? Como para quién es la reactivación económica. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que estaría para Elena primero y después para Dante, en relación al papel de los inversionistas en las zonas francas, ¿no? Pensando, ¿para quién es la reactivación económica? Quizá esa es una pregunta que los inversionistas deberían plantearse, ¿no? Ahora que se está reacomodando todo el panorama económico internacional. Entonces, específicamente la pregunta para ustedes sería, ¿cuál es el papel de los inversionistas en el funcionamiento de las zonas francas para que sean respetuosas de los derechos humanos? Sí. Elena, adelante. Gracias, Diana. Buena pregunta, y yo creo que en este sentido algo que o sea, yo quisiera decir, o sea, en base a lo que Ángela comenta, decir de que es el desarrollo económico para quién. Cabe destacar que un desarrollo económico como el que, una actividad económica como la que reportan Ángela y Pedro también es en contra de lo que los inversionistas, en contra del beneficio para los inversionistas también. O sea, cuando nosotros hablamos de inversionistas y sobre todo de inversionistas universales, como los conocemos en el PRI, que quiere decir que ellos invierten en todos los sectores de la economía de muchos países, quiere decir que ellos dependen del bienestar de esa economía para poder generar rentas positivas. Quiere decir que la renta financiera a largo plazo
no es lo que están describiendo Pedro y Ángela, y eso va a tener un impacto negativo en la renta financiera de los inversionistas a largo plazo, porque estos inversionistas dependen del crecimiento económico real, de la creación de trabajos decentes, no solo trabajos precarios, sino trabajos decentes, y de esa manera de que hayan comunidades prósperas que generen más actividad económica que al mismo tiempo incremente las rentas de los inversionistas. Entonces, las situaciones reflejadas por las experiencias de Ángela y Pedro, en cierto sentido, la información que esto da a los inversionistas es que esto crea una condición que no es buena para las inversiones. Nosotros, eso sí, la prioridad de los principios rectores y la prioridad para los inversionistas cuando ellos piensan en derechos humanos siempre tiene que ser el riesgo a las personas primero y luego el riesgo a las empresas. Pero a pesar de que lo estamos viendo en ese orden, eso no quiere decir que los dos no estén conectados. Al final del día, a largo plazo, si hay riesgo a las personas, hay un riesgo a la empresa y hay un riesgo a la inversión. Eso no hay escape y eso va a tener un impacto negativo a los inversionistas. Y en ese sentido, por eso tienen que ser proactivos y tienen que cambiar las condiciones no solo en las zonas francas, sino en otra situación, en otra geografía donde esto esté sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros llamamos trabajos decentes? En el sentido de que, bueno, siempre cuando hay una actividad económica, uno de los primeros beneficios que siempre se nombra es la creación de trabajo, pero no es la creación de trabajo solo por trabajo, tiene que ser en ese sentido trabajo decente, como lo define la Organización Internacional del Trabajo, que quiere decir que tiene que garantizar salarios justos que permitan una vida digna, seguridad social, que no es solo seguridad física, sino también seguridad en el sentido de protección social para los trabajadores, protección cuando sucede una crisis como la pandemia, en que cómo quedan estos trabajadores cuando se para la actividad económica, por ejemplo. También está la igualdad de trato y evitar la discriminación. Y por último, y la parte más importante, es la participación del empleado en crear estas condiciones. Y esto es parte de la creación de sindicatos y de la libertad de los empleados de crear sindicatos, porque los sindicatos también ayudan a balancear esa desigualdad de poder y en la medida que los empleados se puedan organizar, eso también podría mejorar las condiciones para negociar estas condiciones de trabajo de las que estamos hablando. Entonces, es importantísimo que cuando estos reportes se tienen desde la comunidad, son puntos de información muy importantes para los inversionistas para entender que sus inversiones están en riesgo si estas son las situaciones en las que se encuentran los empleados y las comunidades donde estas empresas están practicando cualquier actividad económica. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que sí, para quién es el desarrollo económico, la situación que se presenta en Honduras y en Colombia es en contra del beneficio de los inversionistas y es en contra al beneficio de las comunidades. Muchísimas gracias, Elena. Muy, muy importante, sobre todo esas últimas frases para reflexión de todos quienes tienen contacto con inversionistas y los inversionistas mismos. Dante, adelante. No, quisiera hacer una reflexión complementaria porque Elena estuvo muy clara en la intervención y por lo tanto no tengo otra cosa que coincidir, excepto destacar que Elena trabaja para una coalición de más de 4.000 inversionistas institucionales que representan más o menos la mitad del capital del mundo. Eso es muy significativo, significa que esta es una conversación, porque podría uno escuchar a Elena y decir es una activista de una organización de sociedad civil, porque estaríamos totalmente de acuerdo, y no lo es, y representa a una institución que trabaja con inversionistas institucionales que están mirando el mundo desde el ángulo del respeto a los derechos humanos, porque también en últimas es el ángulo de la viabilidad y de la rentabilidad para las propias empresas. Muchos de los inversionistas institucionales administran fondos de pensiones y por lo tanto necesitan invertir de una manera que la plata rinda, que le vaya bien a esa inversión por muchos años para pagar futuras pensiones. Y hoy día existe en Europa un marco normativo que es muy probable que se vaya a modificar, cambiando la definición de obligaciones fiduciarias, es decir, obligaciones de miembros de juntas directivas de cuidar el patrimonio de la empresa y la salud de la empresa al mediano y largo plazo.
lo que va a reforzar la tendencia de mirar 1, 2 y 3 veces dónde estoy poniendo la plata o dónde no estoy poniendo la plata, bajo qué criterios estoy invirtiendo, bajo qué criterios estoy tomando mejores decisiones, qué preguntas estoy haciendo, qué exigencias estoy haciendo para poder invertir o para decidir desinvertir. Ahora, en todos los casos, también algo que se ha mencionado antes, hay una asimetría de poder entre los intereses privados y los intereses del bien común. Se supone que los estados tienen la obligación de ser los que corrijan las asimetrías. Ayudan a corregir la asimetría de poder, teniendo un marco normativo que le dé poder a las personas que en general tienen menos poder, de manera que estas asimetrías se corrijan. Lo mismo que las fallas de gobernanza. ¿Quién tiene la obligación de proveer, digamos, el marco normativo regulatorio para que las fallas se corrijan? El Estado. Pero se da la paradoja, que no sé si es tanta paradoja, que donde más se necesita Estado es donde menos hay. Y por lo tanto, donde se necesitan buenos gobiernos, tendemos a tener malos gobiernos. Donde se necesita una presencia estatal sólida que ayude a corregir estas asimetrías, es donde tenemos la presencia estatal más débil. Y ahí a veces existe la idea de que menos regulación, menos Estado es mejor para las empresas. Eso es falso, porque los países más competitivos del mundo no son los países donde no hay nada de impuestos, donde no hay ninguna presencia estatal, donde cada uno hace lo que se le antoje. No es así. Incluso países que tienen marcos regulatorios, digamos, muy flexibles, como Singapur, el 85% de la propiedad de las viviendas en Singapur es estatal. ¿Para qué? Para corregir la asimetría, de manera que en los edificios vivan ricos y pobres, vivan de un color y de otro color, de una religión y de otra religión, juntos. De manera que la sociedad sea una sociedad en la que no haya guetos de ricos y pobres, de blancos y negros, como ocurre en Latinoamérica. De manera que la sociedad esté más integrada. Una sociedad hiperliberal como la de Singapur es al mismo tiempo, entre comillas, súper socialista en materia de vivienda y que las casas son estatales. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por desgracia, los países nórdicos, que son los más competitivos del mundo, tienen una presencia estatal muy fuerte, no débil, no ausente, no escasa, todo lo contrario. Tienen regulación, tienen Estado de Derecho, tienen sujetos de derecho, tienen, digamos, acceso a remedio y justicia. Por lo tanto, ese es el camino que hay que seguir, el camino de decir un equilibrio razonable, pero la falta de presencia del Estado atenta contra todo, en definitiva, y finalmente no permite que haya desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que quisiera observar? En Europa, y eso va a tener un efecto en el resto del mundo, se va a legislar ya muy pronto, ya se está legislando, se va a sacar una resolución en el Parlamento Europeo sobre debida diligencia obligatoria, también sobre obligaciones fiduciarias. Eso debiera ser este año. ¿Eso qué va a significar? Que las empresas que invierten van a mirar 2 y 3 veces dónde están invirtiendo. El gran riesgo que tenemos en Latinoamérica es que cuando un inversionista mire el mapa de Latinoamérica diga, los dejo fuera. ¿Por qué? Porque son muy riesgosos, porque las cosas no funcionan o funcionan mal. Y por lo tanto, ¿para qué me voy a meter a invertir en un país, un territorio, una región donde las cosas funcionan mal, teniendo otras mejores alternativas? Y porque además voy a estar obligado a hacerme esa pregunta, porque la ley me va a obligar a hacerme esa pregunta. Lo mismo va a pasar para retirar inversiones. ¿Qué es más fácil? ¿Contribuir proactivamente a corregir estas asimetrías, estos déficits, o simplemente irme y dejar todo botado? Va a ser, y eso va a ser una ecuación, un cálculo que van a hacer. Si es más barato irse, vamos a perder en nuestra región los poquitos que más o menos están dispuestos a dialogar. ¿Y a quién le van a vender los activos? A los que están dispuestos a operar en condiciones de falta de gobernanza o falla del Estado de Derecho. Por lo tanto, es posible que un efecto negativo ocurra a propósito del marco normativo europeo, que es positivo, obviamente, que es algo que nos empuja en la dirección correcta, pero si no logramos corregir las condiciones institucionales locales al mismo tiempo, puede que al final del día quedemos peor que antes. Y eso sería algo tremendo, catastrófico, porque si ya estamos en promedio relativamente mal y en algunas partes muy mal,
¿Qué es lo que podría suceder? Podría suceder que estemos incluso peor. Y eso es un riesgo que estamos dialogando con la Unión Europea de tratar de corregirlo vía fortalecimiento de capacidades, de fortalecer el Estado de Derecho, corregir los marcos normativos, de manera de que podamos tener una cancha más nivelada a nivel mundial y no suframos consecuencias negativas por implementar políticas que son positivas, que es empujar la agenda de empresas de derechos humanos también de manera obligatoria. Gracias, Diana. Sí, muchas gracias a ti, Dante. Pues ya estamos ahora sobre el tiempo. Les agradezco mucho lo que nos han compartido cada uno de ustedes. Para cerrar esta sesión, me gustaría que pudiéramos en menos de un minuto cada uno hacer una reflexión final acerca de cuáles son los elementos que se deben priorizar para implementar procesos de debida diligencia en las zonas francas. Y yo me gustaría mencionar solamente las preguntas que se plantearon en el chat para ver si quienes pues están apelados en estas preguntas se puede integrar en esta reflexión final la respuesta. Y una es para Ángela, de Fernando Castrillón, del Grupo Semillas, y menciona que las zonas, que si nos puede dar ejemplos, Ángela, de las zonas de prácticas sistemáticas de discriminación en las zonas francas, muy brevemente. Y igualmente para Pedro y Ángela está la pregunta de dónde es posible denunciar las condiciones señaladas, las prácticas en las zonas francas y si hay algunos requisitos necesarios para esa posibilidad de denuncia. No sé si tengamos una respuesta muy concreta para eso, pero les agradecería si podemos dar esta última reflexión en menos de un minuto cada uno. Entonces, para empezar, Elena, tienes la palabra. Gracias, Diana. A ver, sí, a tratar de hacerlo bien corto. Entonces, yo creo que la reflexión es esa. El respeto a los derechos humanos no está en contra del desarrollo económico. Es necesaria para el desarrollo económico. Y eso es la base de esta discusión. Y es importantísimo para los inversionistas y las empresas de entender esa conexión. Es importante que las empresas, tanto las empresas como los inversionistas, escuchen qué es lo que sucede en las calles y en los sitios donde ellos están invirtiendo. Y por eso es bastante importante que no solo tengan una relación con las empresas, sino también con las comunidades y aquellos que se ven afectados por las prácticas económicas de ciertas empresas, porque pueden ser irresponsables en su práctica económica. Entonces, en ese sentido, que los inversionistas también tienen un deber de respetar los derechos humanos y que esto está alineado con el desarrollo económico y nadie está exento de esta responsabilidad. Entonces, es algo importante que tener en cuenta. Gracias. Gracias a ti, Elena. Ahora, Pedro, adelante. Sí, bueno, señalar que creo que una de las cosas fundamentales es lo que Dante decía, ¿no? Y Elena también, que en estados débiles y frágiles y sobre todo estados corruptos como el de Honduras, donde ven la gestión estatal como un negocio, pues no hay garantías de respeto a los derechos humanos, porque lo que se busca también es la máxima utilidad a través de la corrupción de los funcionarios públicos, ¿no? Y eso ha permitido de que se generen este tipo de iniciativas en Honduras. Entonces, lo primero es cómo fortalecer los estados de derecho para que se puedan respetar las obligaciones de convencionalidad, incluyendo las obligaciones comerciales y de derechos humanos por parte de los estados. Y una segunda reflexión que yo hago es en materia de empresas y derechos humanos, ver cómo este tipo de situaciones en Honduras están a punto de generar un nuevo estallido social como los que se han vivido recientemente en Chile, en Perú y en otras regiones de América Latina, y que aquí estos organismos multilaterales o mundiales de comercio y de derechos humanos deberían de poner su mirada, porque lo que está haciendo esta ley de las zonas de empleo y desarrollo es precisamente atraer la inversión sucia, que nosotros decimos, la inversión inescrupulosa que se ampara y se vale precisamente de estados corruptos para hacer igual prácticas corruptas en contra de la población. Eso es un poco mi mensaje final. Gracias. Muy importante, muchas gracias. Pedro, Dante, por favor. Yo estoy reflexionando de cómo cambiar la dinámica de círculos viciosos por círculos virtuosos. Porque en definitiva lo que describen los compañeros que dan el testimonio, digamos, de los casos específicos, es ser capaces de cambiar la dinámica.
porque las cosas no van a cambiar de un día para el otro, tampoco va a haber milagros, pero tenemos que partir por alguna parte y tenemos que partir para cambiando las dinámicas. Yo imagino coaliciones entre inversionistas que ya están en los territorios, gobiernos a los que pertenecen esos inversionistas y coaliciones locales de sociedad civil, pero que también incluyen al empresariado. Ojalá el gobierno, es bien difícil eso, pero al menos en el espacio de lo posible, tratar de cambiar la dinámica. Porque si no arrancamos por algún lado, digamos, los vacíos institucionales y los problemas que enfrentamos nunca se van a corregir. Van a seguir ahí eternamente en la medida que no cambiemos de carreras hacia, digamos, lo que se llama el red tape o las carreras hacia círculos viciosos por círculos virtuosos. Ahí lo que imagino, Diana, es quizás hacer una investigación que haga estudio comparado, que nos dé evidencia, que nos muestre la data, porque a veces hay prejuicios ideológicos que dicen, si uno le hace más preguntas a las empresas, los inversionistas no van a llegar. Y yo diría, exacto, algunos, como decía Pedro, algunos no van a llegar. Los que quieren actuar en áreas grises y los que quieren abusar de ese contexto, pero van a llegar los inversionistas de mejor calidad. Y por lo tanto, una cosa por otra. Y si yo hago más exigencias, lo que voy a cambiar es la dinámica de inversiones, que al final del día puede ser mucho más positiva para la sociedad en su conjunto que la dinámica que tenemos hoy día, que en realidad es inmensamente viciosa, contraproducente y que efectivamente no da salida ni a los habitantes locales, ni a las empresas que quieren actuar de buena fe y ganar su plata legítimamente. Muy bien, muy de acuerdo, Dante. Y bueno, finalmente, Ángela, ¿nos puedes compartir tu reflexión en unos breves segundos? Gracias. Bueno, yo creo que las características de Colombia son muy similares a Honduras, perdón. Y me voy a centrar un poco en la pregunta que hace Fernando Castrillón del Grupo Semillas. Acá, pues, ya han venido violando, como lo decía anteriormente, de manera sistemática los derechos y más hace evidencia una discriminación sistemática porque no se reconoce esa biodiversidad, esa diversidad de la población afroasentada. Cuando empezó la Revolución Verde, por allá en los años 60, la estrategia que utilizaron para acaparar la tierra fue decir, que los afros asentados en la región éramos muy haraganes en términos coloquiales, no sé si entienden, o muy flojos para trabajar la tierra, entonces que no éramos merecedores de trabajar la tierra. Entonces siempre se han vendido como etiquetas en relación a la población afro para acceder a violar esa violación de derechos sistemáticos. Y es importante, yo creo, que el empoderamiento de las comunidades, porque como en Honduras, en Colombia tenemos unos gobiernos corruptos y permisivos, entonces si la comunidad se empodera y se da cuenta de que realmente tiene unos derechos y que es obligación del Estado cumplirlos, allí se van a exigir con mayor facilidad y que no sea una sola persona, porque muchas veces cuando es una sola persona o hay poco liderazgo, lo que hacen es estigmatizar y poner en riesgo la vida de estos líderes, sino que aquí toca hacer un trabajo consensuado con la población civil, donde sean ellos los que se empoderen y no haya un salvador, un redentor. Muy importante, Ángela. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Creo que ha sido una excelente sesión. Gracias por el tiempo que han dedicado y compartirnos todas sus experiencias y creo que muchos nos iremos con bastante por revisar todavía e investigar más al respecto y bueno, apoyemos a los compañeros en Honduras y Colombia para resistir estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Gracias.